buenos días. Un saludo especial en nombre de la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidente del Consejo Superior de la Judicatura, y de los demás magistrados que integran la corporación. Bienvenidos a esta conferencia virtual denominada Criterios para la asignación de custodia, que hace parte del ciclo de capacitación en Derecho Prevalente de los Niños, Niñas y Adolescentes. La conferencia de hoy tiene como propósito abordar las complejas situaciones de la asignación de custodia y algunos de los elementos esenciales para tener en cuenta por parte de los servidores judiciales cuando se enfrentan a la toma de decisiones que involucran a los niños, niñas y adolescentes. En este sentido, se analizarán aspectos como las custodias monoparental y compartida, el sexo o género de los padres y sus implicaciones desde las perspectivas dadas a la luz de la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y de la Corte Constitucional, destacando que dentro del proceso judicial se hace necesario valorar la opinión de los directos afectados, como son los niños, niñas y adolescentes, pues es a partir de la escucha del menor que se puede formular un claro panorama acerca de su percepción del mundo, sus emociones, sus sentimientos y sus necesidades. En el día de hoy tenemos el gusto de contar con el doctor Guillermo Raúl Botilla Borges, quien es abogado, magíster en Derecho de Familia, especialista en Derecho Probatorio de la Universidad Católica, especialista en Derecho Administrativo, Derecho Procesal y Derecho de Familia de la Universidad Libre y en Derecho y Nuevas Tecnologías de la Universidad Externado. Se ha desempeñado como secretario, juez civil de familia y auxiliar de magistrado de Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá. Actualmente se desempeña como juez 20 de familia del circuito de Bogotá y ha sido formador de nuestra Escuela Judicial Rodrigo Lara Bonilla. Doctor Guillermo Raúl Botilla Borges, es un honor tenerlo con nosotros. Bienvenido, tiene el uso de la palabra. Muchas gracias, doctora Mari Lucero Novoa, directora de la Escuela Judicial. Un saludo extensivo a la doctora Gloria Estela López Jaramillo, presidenta del Consejo Superior de la Judicatura, a todos los servidores y servidoras judiciales y demás personas que se conectan a esta videoconferencia. Para mí es muy grato poder compartir con ustedes unas inquietudes más que experiencias y conocimientos sobre el interesante tema de los criterios que deben tenerse en cuenta a la hora de resolver los conflictos jurídicos sobre asignación de custodia de menores de edad. Para ello, pues resulta forzoso profundizar sobre el derecho de interés superior, que ha de ser elemento determinante a la hora de resolver los conflictos de disputa de custodia entre los padres o parientes cercanos del niño. Se tomará en cuenta, por supuesto, dentro de este contexto, la trascendencia de la opinión del niño y los criterios de análisis sobre perspectiva de género y no discriminación entre sus progenitores. Así como revisaremos los avances que ha tenido en nuestra jurisprudencia de Corte Suprema de Justicia y Corte Constitucional la transformación o construcción para nuestro modelo jurídico de el cambio de paradigma de custodia monoparental o exclusiva a custodia compartida. A continuación voy a compartir con ustedes una presentación. Lo primero que hay que decir en orden a el abordaje de los criterios para resolver los conflictos que el operador judicial tiene que abordar para definir la asignación de la custodia, pues debe recordarse que la custodia hace parte de los derechos que integran la patria potestad, que dichos derechos pues comportan aspectos que tocan con el proceso de crianza en el cual deben intervenir sus dos progenitores como red de apoyo fundamental dentro del principio de responsabilidad.
Y ello hace necesario que, ante la existencia de una ruptura del vínculo entre sus padres, los derechos de los menores de edad deban definirse en cuanto tiene que ver con la determinación de la asignación de custodia, de visitas y de cuota alimentaria, reconociendo que en principio, en punto a la patria potestad, por disposición legal, a partir de el decreto 2820 de 1974, la patria potestad se ejerce de manera conjunta entre sus dos progenitores. Uno de los criterios más relevantes que deben tomarse en consideración a la hora de resolver esos conflictos, pues es el denominado interés superior del niño. Es un verdadero derecho que permite resolver conflictos en los cuales se ventilan derechos del niño y particularmente cuando se conjugan también derechos de que son titulares sus progenitores o parientes cercanos. A veces pareciera que el interés superior pues pudiera ser de carácter subjetivo. En los procesos es usual que la mamá considere que el interés superior del niño, lo que más conviene o beneficia al niño, es que se adopte una determinada decisión. Igual puede pensar el padre o cualquiera de los demás sujetos procesales que intervienen en el trámite. De manera que sobre el punto, pues debe tenerse en cuenta los criterios que la Corte Constitucional en sentencia T044 del 2014, que ha sido criterio definido de manera invariable y sostenida, pues enseña para identificar los elementos que permiten definir cuándo está de por medio el interés superior y debe hacerse prevalecer. Y ellos parten por estos postulados. Primero, garantía del desarrollo integral, que no se considere simplemente una fase del desarrollo del niño, sino que se mire toda su integralidad. Ello implica también garantizar condiciones necesarias para el ejercicio pleno de los derechos de que es titular el niño, niña o adolescente. También la protección de este niño o niña frente a riesgos prohibidos. Parecería que en estas disputas sobre la custodia, que es de los trámites más complejos que aborda un operador judicial en temas del derecho de familia, pues de lo que se trata parecería es de identificar cuál de los progenitores está en mejores condiciones de ofrecerle bienestar al niño. Y esa apreciación pues no es del todo equivocada si se debe tomar en cuenta que ese bienestar debe estar asociado con la no exposición a situaciones de riesgo, a la garantía de la realización plena de sus derechos bajo un criterio de integralidad, pero no necesariamente en punto a quién puede ofrecerle, digamos, mayores comodidades, mayores recursos, mayores beneficios desde el punto de vista de satisfacción de necesidades que no pudieran ser esenciales y tampoco quien pueda ofrecerle, digamos, más criterio de tolerancia a la voluntad del niño, porque parte de la razón que justifica el ejercicio de la patria potestad, pues radica en el hecho de que existan mecanismos de control, de contención a la voluntariedad del niño, de manera que ese deberá también ser un elemento importante a la hora de determinar cuál de los progenitores o parientes cercanos del niño puede ser habilitado en mejores condiciones. Pero también hay que advertir que, como lo mencionamos, a la hora de definir la custodia, convergen un conjunto de derechos
de los padres, de familiares cercanos y derechos de los niños. Y que en principio de lo que se trata es entonces de buscar el equilibrio de esos derechos de manera que todos puedan ser debidamente protegidos. Pero que en el evento en que se advierta que existe una contención de tal naturaleza en que deba sacrificarse uno de esos derechos para proteger a los demás, pues en todo caso debe hacerse prevalecer el interés superior del niño. La garantía de un ambiente familiar apto para el desarrollo del niño, pues ya hicimos referencia al tema. También justificar con razones de peso la intervención del Estado en las relaciones materno y paterno-filiales, como vamos a examinarlo en algunos de los tratados internacionales sobre derechos humanos suscritos por Colombia, en los cuales se ventilan los derechos de los niños. Se consagra el compromiso de los Estados parte para ofrecer la garantía de que los niños crezcan con el acompañamiento de sus padres. Pero que de manera excepcional es posible entonces que bajo una calificación estricta en la valoración de los hechos concretos, pudiera determinarse que en beneficio del interés superior del niño, niña o adolescente, debe entonces restringirse el ejercicio de los derechos de uno de sus progenitores. Y finalmente, otro de los criterios que identifican el interés superior, pues es tratar de mantener unas condiciones, si han sido favorables para la crianza del niño, de manera que no haya cambios abruptos que puedan ser principalmente condición desfavorable para su desarrollo. De suerte que ese interés superior no puede ser meramente especulativo, sino que debe ser real, que debe estar independiente del criterio arbitrario que puedan tener sus parientes cercanos, que considere un concepto relacional de los derechos, una perspectiva humanista y de ética. Teniendo en cuenta que la custodia de los niños, pues, es fundamentalmente un derecho de los que ellos son titulares. Si bien pudiera identificarse también como titulares de ese derecho a sus progenitores o personas cercanas que puedan considerarse candidatos importantes para asumir esa función, pues no puede perderse de vista que finalmente la custodia pues es el mecanismo en que, de que se dota a los niños para que sea acompañado principalmente de sus padres en la medida en que ellos ofrezcan condiciones adecuadas para el desarrollo del niño. La intervención de otros parientes, como pudieran ser tíos, abuelos, es muy importante y a veces se convierte en elemento útil para la asignación temporal, por ejemplo, de la custodia, mientras se superan situaciones irregulares en la relación entre los padres de estos niños. Aquí la mención de algunas de las convenciones, entre ellos la Convención sobre los Derechos del Niño, que expresamente consagra que los Estados parte deberán velar porque el niño que no sea separado de sus padres contra la voluntad de estos, excepto cuando a reserva de revisión judicial las autoridades competentes determinen, de conformidad con la ley y los procedimientos aplicables, que tal separación es necesaria en protección del interés superior del niño. Y parte de
los elementos que le permiten al operador judicial identificar ese interés superior, pues pasa por examinar las opiniones, las expectativas, las inquietudes que pueda tener el niño o niña dentro del contexto de la situación de separación de sus padres. Este derecho de expresar su opinión, pues es una garantía que se deriva de la propia Convención sobre los Derechos del Niño. Garantía que no se limita simplemente a el derecho que tiene de poder manifestar lo que él considera pueden ser sus inquietudes, sus deseos, sus expectativas, sus realidades, sino también que por parte del operador judicial se tomen en cuenta dichas opiniones como elemento o insumo importante para construir la fórmula que permita identificar en dónde cómo se puede realizar en mejor medida la garantía del interés superior. Obviamente que la opinión de los niños pues debe ser tomada en consideración y valorada en función de su edad y de su madurez. Y ello implica también pues una habilidad del operador judicial para evaluar cuáles de las expresiones que el niño manifiesta en su entrevista pues son consistentes con su formación académica, con su desarrollo intelectual y cuáles cuáles son producto de la manipulación de las personas cercanas que a veces en estas circunstancias de conflicto familiar pues buscan obtener la voluntad del niño a partir de ofrecimientos, de regalos, de ofrecerle libertad, de ofrecerle un aparato tecnológico, de ofrecerle más comodidades y entonces es importante que el operador judicial pues tome en consideración si las razones que expone el niño realmente permiten que ese ambiente que el niño escoge pudiera ser el de su elección para el tema de la custodia, pues se cumple con los estándares de protección que estructuran su interés superior, o si por el contrario desquician esos postulados. En torno a los derechos de los parientes cercanos, básicamente padre y madre, a la hora de la definición de quién podrá ser la persona, si es que se opta por un modelo de custodia exclusiva o monoparental, pues deben partirse de unas reglas, fruto también de convenciones internacionales suscritas por Colombia que buscan la igualdad de derechos entre hombres y mujeres y que no haya criterio de discriminación que no esté debidamente justificado. El Pacto de Derechos Civiles y Políticos precisa que los Estados partes se comprometen a garantizar a hombres y mujeres la igualdad de goce en todos los derechos civiles y políticos. La Convención Americana de Derechos Humanos determina que los Estados partes en el presente pacto tomarán las medidas apropiadas para asegurar la igualdad de derechos de responsabilidades y de responsabilidades de ambos esposos en cuanto al matrimonio durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. También la Corte Constitucional ha destacado que el artículo 42 de la Carta reconoce y consagra dicha igualdad. Entonces, estos son postulados esenciales que deben tomarse en consideración a la hora de determinar si es el caso que esa asignación se va a hacer de modo exclusivo.
esa contención en las condiciones, en las realidades, en las aspiraciones de quienes están vinculados en el proceso en espera de una decisión judicial de esta naturaleza, pues implica el tener que considerarse no solamente cuál de los progenitores está en mejor condición de poder ofrecerle la garantía, la plenitud de los derechos del niño en términos de beneficios, como ya mencionamos, y de comodidad, sino también puntualmente en cuál está en mejor disposición para permitir que se protejan los derechos a relacionarse el niño con el otro progenitor no custodio y con las demás personas que integran su familia extensa. Entonces, este es uno de los aspectos más trascendentes a la hora de resolver los asuntos de custodia, en la medida en que muchos padres pudieran tener la mejor disposición y condiciones para criar a su hijo o hija, pero no tolera la presencia del otro progenitor, y entonces, en vez de convertirse en elemento que debe cumplir unas cargas para facilitar, estimular, propiciar y ayudar a el afianzamiento de la relación afectiva entre el niño y el progenitor no custodio, pues puede representar unas conductas dirigidas a obstruir, impedir, dificultar o definitivamente extirpar cualquier tipo de vínculo que pueda existir afectivo entre el niño, su papá o mamá no custodio y su familia y la familia extensa de este. Este, entonces, dijimos, es uno de los elementos determinantes que también el juez debe tomar en consideración para garantizar que quien ejerce la custodia no solamente vele por la seguridad alimentaria del niño, por su seguridad, por su comodidad, por su educación, sino que también se convierta en garante del derecho que tiene el niño a poderse relacionar con el padre o progenitor no custodio y la familia extensa de él. A la hora de resolver entonces esas contenciones entre los progenitores, pues importa de manera muy relevante considerar los criterios de perspectiva de género que han sido desarrollados por nuestra Carta Interamericana, por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y también por nuestra Corte Constitucional y Corte Suprema de Justicia. Hay muy importantes pronunciamientos en torno a ello. Pero mirando lo básico, habría que tener en consideración que, como lo precisa la Corte Suprema de Justicia en sentencia STC 2287 del año 2018, existen dos vocablos que ordinariamente se confunden y que aquí es importante tener claro que son vocablos distintos que tienen un origen y un alcance distinto, y ahí está el elemento central. Una cosa es el sexo que pueda tener una persona, la asignación sexual como hecho natural, y otra cosa es el género. El sexo alude a las diferencias entre macho y hembra. Es una categoría física y biológica con funciones de reproducción específicas en cada uno. El macho engendra o fecunda y la hembra concibe, gesta, pare o amamanta. Mientras que el género identifica lo masculino o lo femenino.
Es una categoría construida social y culturalmente. Se aprende y por tanto puede cambiar. Esta definición tomada de esta fuente que nos precisa esa diferencia de manera tan puntual y clara, pues ha sido objeto de importantes desarrollos en la jurisprudencia de nuestras cortes, reconociendo entonces que existe unos valores, unas tradiciones que han perpetuado unos criterios de asignación de roles entre lo masculino y lo femenino, que en eso pues tienen mucho que ver nuestros padres, nuestros abuelos, que asignaban roles desde la familia eh, en consideración a el sexo de los hijos. Eso también tiene que ver con los colores que se encontraban como mecanismo de identificación, que si estábamos, por ejemplo, preparando el nacimiento de un niño, pues el color debería ser azul o blanco para la cuna, para los juguetes, para la colcha, para todos los elementos. Y entonces, simplemente para mencionar un tema que aun cuando pareciera de poca trascendencia, pues desde el mismo momento del nacimiento, si se quiere desde antes, está atribuyendo a las personas que intervienen en la crianza de los niños, pues parámetros para asignación de roles. Esa asignación de roles, entonces, es lo que dentro de los criterios de perspectiva de género se busca que se eliminen en cuanto que esa asignación ubica a unas personas en mejor condición para acceder a los bienes y servicios, a la educación, al desarrollo económico y social, a la expresión de su sexualidad y a todos los aspectos que tienen que ver con la vida. De suerte que el trabajo en que se han empeñado nuestras cortes busca que se vayan eliminando esos criterios discriminatorios en todos los estrados judiciales, no solamente en temas del derecho de familia, sino en temas del derecho civil, inclusive el derecho administrativo, laboral y por supuesto penal, en cuanto que se considera que una persona, por ser hombre o mujer, debe estar limitado en el ejercicio de ciertos derechos o que puede tolerarse más su reconocimiento sin que haya realmente una justificación específica que valide ese comportamiento. Hay pues algunas sentencias que se mencionan de las muchas que existen sobre el tema. Entonces, el análisis de género permite reconocer y visualizar las diferencias entre hombres y mujeres que se convierten en desigualdades y desventajas para las personas y que les limitan el ejercicio de los derechos humanos fundamentales. Que existen entonces estereotipos en el ámbito social, familiar, político o laboral. La Corte Suprema de Justicia sobre el punto precisa que existen entonces unos roles que han sido atribuidos a hombres y a mujeres en los distintos ámbitos, que eso hace parte de nuestra cultura y tradiciones, de construcción de prejuicios que están arraigados en nuestras costumbres, en nuestros ancestros, y que la tarea del operador judicial es ayudar a superar esas barreras que generan unos verdaderos criterios injustificados de discriminación. Por eso, la Corte precisa que
que ya son construcciones culturales que la ley le atribuye a cada uno por cuenta de identificar lo que se entiende como masculino de lo que se entiende como femenino. Aquí se menciona algunos criterios y algunos pronunciamientos importantes que ha realizado tanto nuestros tribunales nacionales como un pronunciamiento de Corte Interamericana de Derechos Humanos. Esta simplemente a modo de ejemplo. En sentencia T-587 del 2017, en un proceso en el que se discutía la asignación de una custodia de una adolescente y el juez, entendiendo que el interés superior de la niña estaba en poderse criar con su mamá por cuenta de el proceso de formación en que transitaba la niña y la necesidad de que, a juicio del juez, se le ofreciera el mejor acompañamiento bajo los criterios de sensibilidad, de experiencia que tenía su mamá, y que en cambio no era aconsejable que esa asignación de custodia se hiciera al padre justamente por la formación que ordinariamente puede haber recibido él como varón y no contar con lo que el juez consideraba pues la sensibilidad y las posturas, las conductas que ordinariamente desarrolla una mamá, pues encontró que era la mamá y no el padre quien debería ser el progenitor custodio de esa niña. En este caso dijo la Corte lo siguiente: es irrazonable afirmar que un progenitor del género masculino no pueda custodiar a su hija en la etapa de la pubertad, porque el hecho de ser masculino afecta la intimidad, privacidad, salud y pudor de la mujer. Se incurre en una discriminación asociada al género que vulnera el artículo 13 constitucional y el interés superior de los niños, niñas y adolescentes. Un caso distinto, estudiado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el proceso conocido como Atala Rifo y Niñas versus Chile, nos muestra un cuadro de disputa de custodia luego del divorcio entre los progenitores de unas niñas que en su proceso de divorcio acordaron que la custodia de ellas estuviera a cargo de la progenitora. Con posterioridad, esta progenitora restableció su vida de familia y de pareja, llevando a una persona de su mismo sexo a convivir con ella como su pareja, y todos con las niñas integraron una familia o reintegraron este nuevo modelo de familia que pudiéramos considerar reconstituida. Se inició entonces el debate por el padre sobre las condiciones de vida en que iban a ser criadas sus hijas al lado de dos mujeres que no tenía claro la identificación en quién iba a asumir el rol masculino y el rol femenino, y ello generó unos pronunciamientos de las autoridades judiciales en Chile. Estos debates finalmente que fueron llevados hasta las más altas cortes determinaron entonces que las condiciones de vida de la madre de estas niñas en orden a su orientación sexual e identidad de género, pues eran derechos que eran respetables y de protección para ellas, pero que pudieran representar
riesgo para la formación sexual de las niñas, y por esa razón dispusieron los tribunales internos que la custodia debía asumirla el padre y que la madre no podía continuar con su ejercicio. La Corte Interamericana, en el abordaje del caso, finalmente consideró lo siguiente: la orientación sexual y la identidad de género son categorías protegidas por la Convención Americana. Por ello, está proscrita por la Convención cualquier norma, acto o práctica discriminatoria basada en la orientación sexual de la persona. En consecuencia, dijo la Corte, ninguna norma, decisión o práctica de derecho interno, sea por parte de autoridades estatales o por particulares, pueden disminuir o restringir de modo alguno los derechos de una persona a partir de su orientación sexual. Es una sentencia absolutamente trascendente para ser tomada en todos los países, entre ellos el nuestro, a la hora de resolver disputas de custodia en los cuales se evidencian también situaciones de esta naturaleza. Se llega entonces a reconocer que la evolución de o la tradición nuestra y además latinoamericana sobre la asignación de la custodia ordinariamente se ha basado en la asignación exclusiva a uno de los progenitores o eventualmente a un pariente cercano, como podría ser un abuelito, una abuelita, una tía, hermana mayor, por ejemplo. Ese modelo ha generado pues fuertes debates. No es el único modelo que existe en el mundo. En muchos países existe el modelo de custodia compartida. Y esa es una discusión que a la luz de las organizaciones de psicólogos no ha sido pacífica. El definir cuáles serán las mejores condiciones de vida de los niños, si debe tener una residencia estable donde tenga unos amigos que construyen con la mascota, sus juguetes, sus vecinos, en fin, constituyen el concepto de arraigo, o si resulta más formador para los niños el hecho de conocer tanto los espacios y escenarios y condiciones de vida de un progenitor como del otro. No existe entonces un consenso en orden a resolver cuál de los criterios de asignación pudiera ser más conveniente. La tradición nuestra, ya mencionamos, es custodia monoparental y exclusiva, y ello pues ha venido evolucionando en los últimos años. De unos 6 años para atrás, pues no se veía con buenos ojos que un juez en sentencia judicial terminara asignando custodia compartida. Inclusive el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, en uno de sus conceptos de ese tiempo, mencionó que la custodia compartida realmente no tenía una consagración en nuestro sistema jurídico y que solamente era como recomendable en aquellos escenarios en los cuales había acuerdo entre los progenitores para acoger un modelo de esta naturaleza. Y habría que mencionar sobre eso que, pero bueno, posteriormente esta institución ya en pronunciamientos mucho más recientes ha empezado a reconocer los valores e importancia de la asignación de custodia compartida. Y ello en buena parte a partir de los
avances en las jurisprudencias de nuestra Corte. En las disposiciones del Código de Infancia y Adolescencia, pues existen algunas normas que hablan de la responsabilidad compartida y solidaria entre padre y madre para asegurarle la mayor satisfacción de los derechos de sus hijos o hijas. También el artículo 23 del mismo código precisa que los niños, las niñas y los adolescentes tienen derecho a que sus padres, en forma permanente y solidaria, asuman directa y oportunamente su custodia para el desarrollo integral. Y vamos con algunas citas de sentencias, pues que han sido relevantes, que han generado un verdadero, si se quiere, cambio de paradigma frente a lo que había sido como nuestra tradición. Esta sentencia, STC 12085, de la que ya se mencionó, de Corte Suprema de Justicia, refiere que la ausencia de una regulación expresa sobre la materia no es impedimento para que en Colombia se admita el régimen de custodia compartida, pues es connatural a la progenitura responsable que los padres concurran a una satisfacción de las necesidades del menor ante situaciones de separación o divorcio. El vínculo filial se sobrepone al conyugal. También la Corte Constitucional ha tomado partido sobre este importantísimo tema y precisa entonces la Corte, con criterio mucho más audaz, que la regla general debe centrarse en fijar judicialmente la custodia compartida y el cuidado personal a ambos padres para proteger los derechos fundamentales de los niños, niñas y adolescentes a tener una familia, al cuidado y al amor de sus progenitores, siempre teniendo como faro iluminador la consideración primordial del interés superior y la aplicación del principio pro infans, que deben guiar las decisiones de la Administración de Justicia, y que esta asignación de custodia monoparental pues fortalece los principios de corresponsabilidad parental, de igualdad parental, de coparentalidad de los niños, niñas y adolescentes. Una de las mayores dificultades que tiene la asignación de custodia exclusiva o monoparental, pues está asociada con el cumplimiento de las visitas. Ordinariamente, quien recibe custodia exclusiva siente que tiene toda autoridad para definir cuándo y en qué condiciones puede permitirse que el progenitor no custodio visite a el niño. Y entonces hay que reconocer que las visitas fundamentalmente pues es un derecho del que son titulares los niños. Ya mencionamos que evidentemente que aquí también hay derechos del padre no custodio, pero debe entenderse que las visitas es el mecanismo que le permite a cada uno de los padres desarrollar y ejercer sus derechos, es decir, que son un dispositivo que facilita el acercamiento y la convivencia entre padres e hijos, y que además la mejor condición para el cumplimiento de los propósitos de esas visitas no necesariamente es el permitir o el exigir, mejor, que las visitas se desarrollen en la propia residencia del padre custodio, sino que exista la libertad para poder construir esa relación en un escenario distinto. Hay alguna variación a lo largo de la jurisprudencia de la misma Corte Constitucional sobre los derechos que pudieran tener abuelos a el ejercicio de la custodia. Y aquí, simplemente para llegar a la parte final del tema, identificando las mayores dificultades que tiene la realización del ejercicio a las visitas, pues hay quienes consideran
guiados por el nombre del delito, que el delito de ejercicio arbitrario de la custodia pudiera ser el mecanismo idóneo para asegurar que la justicia penal intervenga para sancionar al progenitor que impide que en ejercicio de la custodia impide que quien no lo ejerce pues pueda visitar a su hijo o hija. Pues la verdad es que el texto de la descripción típica del delito pues no ubica como sujeto activo del delito a el progenitor que ejerce la custodia, sino al progenitor que no la ejerce. El texto entonces sanciona es a quien arrebata, sustraiga, retenga u oculte a uno de sus hijos menores sobre quienes ejerce la patria potestad con el fin de privar al otro progenitor del derecho de custodia y cuidado personal. Entonces, a quien sanciona, en definitiva, dentro de un modelo de custodia monoparental, pues es al progenitor que no ejerce la custodia y no a quien la ejerce de manera arbitraria. Esta circunstancia especial, pues fue objeto de demanda ante la Corte Constitucional para que, bajo el test de igualdad, examinara si en el marco de este delito se pudiese llamar a responsabilidad penal al progenitor que ejerce la custodia y que impide, obstruye el cumplimiento de los planes de visitas. El pronunciamiento de la Corte, al declarar constitucional la norma, pues incorporó esta subregla que parece ser trascendente y dice: la custodia puede ser compartida por ambos padres de manera permanente y solidaria, y el cuidado personal del niño corresponde tanto a sus padres como a quienes convivan con ellos en los ámbitos familiares, social o institucional, o a sus representantes, como lo prevé el artículo 23 del Código de Infancia y Adolescencia, sentencia C239 del año 2014. En definitiva, que dentro del marco de configuración normativa amplia que tiene el Congreso, pues la disposición legal sancionaba a quien impide que el padre custodio pueda continuar en el ejercicio del niño y que la sanción debe atribuirse entonces al padre que obstaculiza o impide el ejercicio de la custodia, pero no viceversa, y que, cosa distinta, pues debe ser objeto de regulación por parte del Congreso, pero que no existían igualdad de condiciones entre los derechos del niño frente al padre custodio que frente a quien no ejerce ordinariamente su custodia y que ve simplemente de manera eventual. Esta custodia, en definitiva, pues este modelo pues busca evitar esa discriminación entonces que existe al beneficiar a un progenitor y evitar que otro sea quien ejerza esos derechos. Unas breves conclusiones sobre el punto, para recordar entonces que a la hora de la asignación de la custodia, pues debe tenerse en cuenta el interés superior del niño, que debe, para efectos de construir la conclusión de en qué sentido debe emitirse la sentencia para la protección de ese derecho, tomar en consideración la opinión, las inquietudes, las expectativas y realidades del niño, siempre valoradas pues bajo los mismos criterios de la sana crítica, en la cual se examinan todas las pruebas bajo el criterio de unidad probatoria. Pero que también a la hora de resolver las tensiones
las disputas entre los progenitores frente al tema de la custodia, pues en relación con los derechos de los progenitores, pues debe tomarse en cuenta los criterios de perspectiva de género y de no discriminación, sin que se toleren entonces situaciones que buscan perpetuar los criterios de asignación de roles que no sean constitucionalmente admisibles. Finalmente, una breve conclusión para mencionar cómo la evolución de la jurisprudencia, tanto en Corte Suprema de Justicia como en Corte Constitucional, pues viene propugnando por el cambio de ese modelo tradicional de custodia monoparental o exclusiva a custodia compartida, obviamente en la medida en que también concurran otros elementos como la relación respetuosa, por lo menos entre los progenitores, que se convierta en elemento que facilite esa cercanía de los niños frente a los tiempos que comparte con su papá o que comparte con su mamá, que también se tome en cuenta la edad del niño, por supuesto, la opinión del niño y que mire pues las condiciones de los progenitores para que no se identifiquen cambios que pudieran ser demasiado bruscos o drásticos, de manera que se rompa como el arraigo, la identificación del niño con los elementos más cercanos, por ejemplo, estableciendo que estudie en un mismo colegio, que mantenga la relación con sus mismos compañeros y amigos, con sus mascotas y lo demás, de suerte que existan vínculos que se conserven, pero que se pueda entonces distribuir la corresponsabilidad en la crianza entre sus progenitores. Un modelo de esta naturaleza, entonces, evitaría que quien ejerza la custodia sienta que tiene patente de corso para poder obrar arbitrariamente, obstaculizando o impidiendo la realización del derecho de visitas del otro progenitor, porque en esa hipótesis de custodia compartida, ambos progenitores podrán ser sujetos pasivos o activos del delito de ejercicio arbitrario. Doctora Mari Lucero Novoa, tiene usted nuevamente la palabra si hay alguna pregunta de sus discentes. Muchas gracias, doctor Botilla, por su muy importante, clara y precisa disertación acerca de este tema tan importante y tan sensible para toda la sociedad colombiana en general. Vamos al fragmento de preguntas, doctor Botilla. La primera, ¿cuáles son las ventajas y desventajas de los modelos de custodia monoparental y compartida? Bueno, doctora, pues existen muchos estudios sobre este tema, principalmente pues, en países como donde ha existido el modelo, como en España, como en Estados Unidos. Estos modelos pues, se han mantenido. Existe, uno pudiera identificar como desventaja pues, el hecho, digamos, en la custodia compartida, el hecho de que el niño pierde esa identificación intensa, digamos, con uno de sus dos progenitores, en la medida en que tiene que conocer espacios de la vida del progenitor y de la vida de su progenitora. Pero también reconoce la ventaja que implica el formar personas más estructuradas, más tolerables, tolerantes de las situaciones diversas que puedan presentarse entre los distintos escenarios, pero principalmente evita que uno de los dos progenitores en ejercicio de custodia exclusiva
pues sienta que tiene todas las facultades y derechos para decidir sobre la vida de su hijo, anulando o eliminando la presencia del otro progenitor en ejercicio de los planes de visitas que tienen todas las dificultades, pues que algunas de ellas las hemos compartido y cuya realización realmente, por lo menos en nuestro sistema, de pronto en otro momento profundizamos sobre el tema de las dificultades en la realización y el cumplimiento de los planes de visitas, pues no tienen mecanismos jurídicos suficientemente sólidos para asegurar su cumplimiento. En esta sentencia, por ejemplo, en la cual la Corte Constitucional se pronunció sobre si era exequible o no la consagración en el Código Penal del modelo de custodia, de ejercicio arbitrario en la manera como fue condensado, pues la Corte aquí mencionó pues que una cosa era el ejercicio de los derechos de custodia y otro el ejercicio de los derechos de las visitas. Y justamente pues ahí transita la gran dificultad y que existía pues para el cumplimiento de las visitas el derecho al ejercicio de la acción de tutela. ¿Sí? En otro pronunciamiento, la Corte Constitucional también mencionó que ya no era la tutela, sino que era más bien el proceso ejecutivo por obligación de hacer. Entonces, ahí hay varias dificultades importantes que se espera que con un modelo de custodia compartida pues puedan superarse en la medida en que haya distribución racional y equilibrada de esa corresponsabilidad. Doctor Botía, ¿hasta dónde debe ser tenida en cuenta por el juez la opinión de los niños, niñas y adolescentes al momento de asignar la custodia? Bueno, esa es una pregunta muy importante porque a la hora de realizar la entrevista de los niños, como mencionamos, pues alguna de las preguntas introductorias que se le hacen es si él conocía que había sido citado y qué información recibió de sus padres sobre esa diligencia. Entonces, a veces los niños pues espontáneamente cuentan de lo que el padre o madre con quien tiene, digamos, más vínculo, con quien estaba viviendo en los días previos a la diligencia, pues le transmitió. De suerte que esta entrevista, como mencionamos, pues es absolutamente un derecho del niño que no puede ser desconocido, pero en cuya valoración pues deben tomarse en cuenta los riesgos que enfrenta el niño ante la manipulación a que puede ser expuesto por el progenitor con el cual tiene mayores vínculos afectivos, y entonces esa manipulación puede estar dirigida a orientar una decisión en un sentido específico. Debe buscarse entonces respuestas que sean espontáneas del niño, que revelen pues sus verdaderas expectativas y una proyección de lo que él le gustaría. Hay una pregunta que yo siempre le pido a el asistente social que formule a los niños y es, cómo le gustaría que se regulara el tema de las visitas o la custodia de sus padres? Y los niños, digamos, de una edad de 5 años en adelante, pues ya tienen bastante buena comprensión del tema y muchas veces pues nos definen verdaderas líneas de conducta que a la hora de la audiencia, pues rompen la frialdad y las tensiones de la audiencia, pues mostrando desde la sensibilidad del niño, desde su visión de derecho natural, cómo podría ser la manera como se realizarían en mejor medida sus derechos. De manera que es muy importante, es definitiva en muchos casos, pero debe pasar por un control para evitar que haya manipulación por parte de alguno de sus progenitores. Doctor Guillermo Raúl,
qué relevancia, qué connotación tiene el sexo de los padres en el momento de la asignación de la custodia. Bueno, ese por supuesto es otro de los temas complejos y como mencionamos, una cosa hay que distinguir entre el sexo y el género. Eh, Como quiera que la asignación sexual no corresponde a un concurso de méritos. Nadie fue sometido a elección ni tuvo un concurso de méritos para saber si aplicaba para ser hombre o mujer. Es una asignación de carácter natural. De suerte a lo que invitan estas sentencias de las cortes que se tomaron como referente y los criterios generales del derecho de perspectiva de género es valorar a la persona desde sus condiciones y no establecer criterios de discriminación principalmente pues de los que han sufrido las mujeres en muchos otros contextos que le impiden el acceso a ciertos beneficios. Aquí justamente en ejercicio de la custodia, pues existe una especie de tradición en creer que la mujer por su condición biológica está en mejores condiciones de poder asumir el papel de progenitor custodio. Y entonces son estereotipos que deben irse abandonando para examinar entonces puntualmente bajo la revisión de los protagonistas de la historia que hace parte del escenario de debate que aborda el juez, pues cuál de los dos progenitores puede cumplir con los estándares de garantía del interés superior, que es lo que en últimas debe guiar una decisión de esta naturaleza. Muy bien, doctor Guillermo Raúl Botilla Borges, nuestro agradecimiento especial por su generosidad al brindarnos esta clara, precisa y ponderada exposición acerca de los criterios que influyen en la asignación de custodia, que incluyen el derecho y la apropiada valoración de la escucha de los niños, niñas y adolescentes dentro del proceso judicial, poniendo en perspectiva los avances jurisprudenciales sobre los tipos de custodia, entre otros criterios relevantes, con el fin de brindar una protección completa y adecuada a través de la toma de decisiones judiciales. Gracias a los servidores y servidoras judiciales y a todas las personas que actúan en el sector justicia que se conectaron a esta conferencia virtual. Nos despedimos con una frase del reformador social, orador, escritor y estadista estadounidense Frederick Douglass. Es más fácil construir niños fuertes que reparar adultos rotos. Muchas gracias. Feliz resto de día para todos y para todas.